buenas tardes. Soy el escritor y editor Francisco León. En esta oportunidad les traigo el tema Tips para la creación de personajes, el andamio y el archivo. Vamos a comentar estas dos herramientas, ¿no? Primero debemos saber qué es lo que esperan los lectores cuando hablamos de personajes y qué es lo que debería lograr producir un autor para que tenga éxito en esta empresa, ¿no? Entonces, la respuesta a ambas preguntas es credibilidad. El personaje tiene que ser creíble. El autor debe estar en el convencimiento de que ese personaje existió antes y va a existir después de su propia novela. Y el lector debe a su vez estar seguro de que es una persona real o que tiene la posibilidad de serlo y puede encontrárselo hasta en la calle, ¿no? Vamos a decir también que la autorreferencialidad es inevitable. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos nuestros personajes, el más canalla, el más bueno, el más malo, el más bonito, va a tener algo de nosotros, algo del escritor de la obra, ¿no? Esa autorreferencialidad inevitable está bien, no se puede, por la misma palabra inevitable implica que no puede dejarse de lado. Sin embargo, muchos autores noveles cometen el error de que todos sus personajes, al final de cuentas, son ellos mismos. Actúan, piensan, reaccionan como ellos mismos. Entonces este monólogo, digamos, no sirve tampoco para la literatura, ¿no? Entonces, ¿cómo construimos personajes que tengan esta credibilidad? Tenemos que elaborar un perfil bastante detallado de nuestros personajes. Y allí es donde entran a tallar estas dos herramientas, ¿no? La primera, yo llamo el andamio, se trata de una herramienta que va, digamos, a abarcar todo lo que es el nivel físico. Todos sabemos lo que es un andamio. Cuando pasamos por las calles y vemos construcciones, vemos que son un grupo de tablas, maderas entrecruzadas que se colocan afuera y que posibilitan una buena construcción. Es una herramienta externa que ayuda a la construcción, pero que sin embargo no es parte de lo construido. De tal manera, todos los datos que allí colocamos no tienen por qué ser parte de la obra tampoco, pero sin embargo le sirven de mucho al escritor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué vamos a colocar en este andamio? Las características físicas del personaje. Es chato, chino, gordo, negro, alto, rengo, cojo, tiene tatuajes. ¿Se dan cuenta? Todo lo que es físico. Tiene los dientes cariados, etcétera, etcétera. No usa peluca. También aquí vamos a colocar el árbol de genealogía, de parentescos. ¿Es hijo de quién? ¿Quién fue su papá? ¿Quién fue su mamá? Vamos a ver que tiene primos, suegra, etcétera, etcétera. Todas estas características van a entrar aquí, físicas, ¿no? Van a entrar en lo que es el andamio, justamente. También el registro, cómo habla nuestro personaje. Es maleado, achorado, académico, culto, amanerado. Cómo habla. Todo eso también forma parte de lo que yo denomino este andamio, justamente, ¿no? Para darle también esto un toque de verosimilitud, podemos tomar prestada la manera de hablar que es muy característica de la gente que nos rodea, de nuestros conocidos, ¿no? Es una técnica bastante común también, que justamente enriquece la vida del personaje. La siguiente herramienta es justamente el archivo, tomando el término en su segunda acepción, ¿no? Archivo, que es un lugar, una caja donde se pone de manera ordenada todo un conjunto de información. Este archivo yo planteo que se utilice a nivel psicológico. Entonces vamos a colocar aquí justamente el cómo piensa el personaje, por qué piensa de esa manera, ¿no? También debemos prestarle justamente emociones que pueden ser las nuestras, cómo reaccionamos nosotros ante un choque, un terremoto, ante un acto de fe, al ver sangre. Sabemos cómo reaccionamos nosotros, eso podemos prestarle al personaje, igual que en el caso anterior. También podemos tomar prestadas emociones de gente de nuestro entorno cercano, ¿no? Aquí también sugiero elaborar la famosa entrevista, pero ya una entrevista más a nivel subjetivo. O sea, ya no preguntarle qué le gusta comer, ¿no? Que eso iría en la parte del andamio, sino una entrevista subjetiva sobre qué recuerda de su infancia, cómo era la relación con sus padres, cuál es su color favorito, digamos, ¿no? Qué sensación le produce tal música. Ese tipo de preguntas subjetivas que van a dar claridad a su plano emocional, justamente, ¿no? Porque recordemos que el personaje tiene una motivación interna que lo lleva a actuar de cierto modo, y eso está basado mucho en cómo es su perfil psicológico.
porque recordemos, el personaje es más lo que hace que lo que dice en una obra. Un buen personaje se refleja en eso, en lo que hace. Entonces toda esa explicación de por qué lo hace se da en este archivo, ¿no? Y nosotros ya lo tenemos guardadito, ya sabemos por qué actúa así el personaje o por qué quiere actuar de tal manera, ¿no? Entonces, resumiendo, de la interacción del andamio con el archivo vamos a obtener dos cosas fundamentales para la obra. Uno es la coherencia entre el aspecto físico y el aspecto psicológico. Si no se diera esta coherencia, nos da pie a su vez para explicar el por qué no se da, ¿no? Por ejemplo, si es flaco pero puede levantar una montaña, tenemos que explicar que tiene superpoderes y de dónde salieron, ¿se dan cuenta? Y el otro factor importantísimo justamente es que nos va a permitir vislumbrar, articular el conflicto. El conflicto es finalmente, el conflicto del personaje es lo que hace que la obra camine, ¿no? Avance. Este conflicto se da justamente por el choque entre las motivaciones del personaje, sus anhelos y las falencias que tiene para llevarlas a cabo, que pueden también ser físicas, ¿no? Un personaje que quiere ser un gran jugador de fútbol, ese es su anhelo, su motivación desde niño, creció viendo a Pelé, pero le cortaron una pierna, entonces eso ya te genera un conflicto. Bueno, muchísimas gracias, espero que les hayan servido estos dos conceptos, estas dos herramientas, los invito a que me sigan en las redes sociales.